Ya. Listo, se nos habíamos quedado placas planas, ¿no? Placas planas, placas planas. Aquí ya tenemos una parte que no está calentada. Llegamos acá. Entonces, bueno, como la principal conclusión que sacamos es que el nozzle es función del prang y del rein. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ya. Entonces, ahora tenemos flujo sobre cilindros. Ya. Todo es flujo externo, ¿no? Ya. Ahí también habíamos visto casos cuando tenían el calor constante en la tubería, ¿no? Entonces, sí, también ya sacamos con estas relaciones. Ya, entonces, flujo sobre cilindros y esferas. ¿Ya? Entonces, mira, aquí se puede ver de forma un poco más clara que un flujo que aparentemente parece laminar aquí, ¿no? Antes de que impacte con esta, puede ser una esfera o puede ser un cilindro. ¿Ya? A medida que va desarrollándose la capa límite y existe una ruptura, aquí se genera turbulencia. Entonces, en esta zona de aquí existe bastante digamos así, intercambio de calor o transferencia de calor o también transferencia de masa o transferencia de cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, el reinos crítico es alrededor de 2 por 10 a la 5, ¿no? Entonces, cuando el reinos es menor o igual que 2 por 10 a la 5, la capa en el límite se mantiene laminar y de ahí para arriba ya se hace todo turbulento. Este aquí es una estela. Aquí se forman unos vórtices que se llaman vórtices de von Karman. Son como que, déjame ver si aquí tengo un videito. Vórtices de von Karman. Vortex de von Karman. Bueno. Vortex. Ahora aquí. Bueno, aquí hay una simulación. Entonces ahí se puede observar. Bueno, aquí. Espera por acá. Aquí va la simulación. Aquí. Vortex. Aquí hay una simulación. Aumenta la velocidad y se va formando como una colita que va y después se va moviendo esa colita y va generando estos vórtices así. Esos son los vórtices de von Karman. Von Karman fue un científico dedicado a la aerodinámica. Pero como pueden ver, al inicio, laminar la capa límite llega prácticamente, rodea la capa límite a la esferita. Y a la medida que aumenta y se va rompiendo capa límite un poco más antes de llegar a rodear. Y a medida que aumenta la velocidad ya se genera más perturbación. Ahí está, ahí se ve. Ese es un experimento. Antiguo. Bien, entonces, esta estela de aquí hay una periodicidad que va alternando ese desprendimiento de vórtices. Son como remolinos que se van desprendiendo. Ya, déjenme ver si este vórtice de YouTube, vórtice de von Karman, vórtice von Karman, space. Entonces parece que fuera como un tiburón, pero bueno.
Ya, ahora, entonces, ¿cómo se comporta el coeficiente de arrastre eh, alrededor de un cilindro o de una esfera, ¿no? Entonces, miren aquí, alrededor de un cilindro liso, tenemos a medida que va bajando aquí, aumentando el Reynolds, va bajando el coeficiente de arrastre. Eh, Después como que comienza a existir una cierta, no digamos que es constante, pero como que se estabiliza y después existe una caída. ¿Ya? Entonces, esta caída aquí es cuando es la zona de transición, 2 por 10 a la 5, ¿no? Cuando es 2 por 10 a la 5, pasa de laminar turbulento, entonces hay una bajada nuevamente. Y de ahí hay otra subida. ¿Bien? Entonces, la fuerza de arrastre es por fricción para Reynolds, para bajo Reynolds, de Reynolds menores, ¿no? Y es por arrastre por presión cuando los Reynolds, el número de Reynolds aumenta, ¿no? Recordemos que el coeficiente de arrastre puede ser por fricción y por presión, ¿no? Tenemos esos dos componentes, ¿no? Y por una esfera casi tiene el mismo comportamiento. ¿Bien? Efecto de rugosidad en el coeficiente de arrastre. Entonces aquí miren, una bola de golf que tiene la bola de golf tiene unas como hendiduras, ¿no? No es que es totalmente lisa. Ya, esas hendiduras sirven para romper la capa límite. Entonces, el rato que van rompiendo capa límite, va bajando. Es como que el fluido no se adhiere mucho a la superficie. Y como no se adhiere mucho a la superficie, arrastra menos. ¿Ya? Entonces, es lo que está pasando aquí. Entonces, miren la bola de golf. Baja el coeficiente de arrastre bastante. ¿Ya? Y aquí tenemos para varios. De hecho, la bola de golf es la que tiene menor coeficiente de arrastre, ¿no? Bueno, en esta zona, ¿sí? Y de ahí va aumentando para diferentes rugosidades. Aquí tenemos, aquí tenemos el número de Nusse para diferentes números de Reynolds. ¿Ya? Entonces, 0 grados aquí en este punto, en el punto de estancamiento, y de ahí va aumentando, aumentando, hasta darse la vuelta hasta 100, bueno, hasta aquí 180, casi llega a 180, 160 grados, está por aquí más o menos. ¿Ya? Entonces, cuando el número de reinos, digamos, está en 70,000, todos tienen, como puede ver, todos tienen la misma tendencia, ¿no? Ya, esta zona de aquí es la zona de transición de laminar a turbulento. ¿Ya? Entonces, esta es la zona de transición y luego se hace turbulento, baja, ¿no? Entonces, pasa de aquí hacia zona de transición y luego se hace turbulento. Viene aquí, baja, 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 laminar, 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 laminar. Comienza transición rápido, es una transición bien rápida y nuevamente pasa y ahí pasa la zona turbulenta con otra bajada. Y nuevamente en la zona turbulenta hay otra subidita, ¿ya? Entonces, este cambio de aquí es por zona de transición de pasar de laminar a turbulento. Eh, bueno, aquí no nos dice con respecto a la rugosidad, pero bueno, y debe haber otra tendencia, ¿no? Entonces aquí tenemos las ecuaciones para un flujo sobre un cilindro, ¿no? Entonces, tenemos el número de Nusselt por un cilindro, es toda esta relación de aquí, ¿no? Esta relación es empírica, ¿no? ¿Cómo la sacan? Cogen un montón de experimentos y sacan curvas y interpolan o sacan una curva con regresión, ¿no? Alguna cosa así. Entonces, las curvas que al principio eran relaciones sencillas, pues se fueron haciendo un poco más sofisticadas, con más términos elevados a fracciones. La idea es es como si cogiéramos la tabla
de rugosidad del diagrama de Moody y sacáramos la ecuación. Y sacamos la ecuación, ¿qué sacamos? La ecuación de Cooley-Brooke o la de Swan, algunas que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estaban haciendo aquí, la misma situación. Esto es para un Reynolds-Prahn, el producto Reynolds-Prahn mayor que 0.2. ¿Ya? Las propiedades se evalúan la temperatura de película, que es un medio de la temperatura del flujo que viene antes de impactar con el cilindro, más la temperatura de la superficie del cilindro. ¿Ya? A esa temperatura evaluamos las propiedades. Y de la esfera tenemos este de aquí, y esta relación de aquí, pero aquí hay un detallito. Hay un mu infinito y hay un mu s, ¿ya? El mu s es la viscosidad del fluido, pero evaluada a la temperatura de la superficie. ¿Ya? Aquí, verá, aquí, en el caso del cilindro, todas las propiedades son evaluadas a la temperatura de película. Aquí, en el caso de la esfera, las propiedades son evaluadas a la temperatura T infinito, a excepción de mu s, porque mu s solo se evalúa a la temperatura T superficial. ¿Ya? Entonces, aquí es como que en el caso de la esfera, hay esa excepción, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y hay otras relaciones para Nusselt para encontrar sobre flujos sobre cilindros que tienen unos exponentes M y N, ¿ya? Y eso está aquí en esta tabla. Entonces ustedes pueden ir viendo para diferentes casos. Aquí, de hecho, hay por un cilindro, pero también hay para un cilindro de sección cuadrada, después un cilindro que está rotado a 45 grados, y tenemos para qué rangos de Reynolds sirve, y tenemos diferentes. Estos nuces son más sencillos, digamos así, dependiendo del caso, ¿no? Los que han trabajado bastante en eso son Sukaucas y Jacob, o Jacob, como quieran llamarle. ¿Ya? Son los que se han dedicado a sacar estas fórmulas empíricas que sirven bastante para la industria. ¿Ya? Lo interesante aquí, todos estos formulitas de aquí son para cilindros y para esferas, pero que no estén afectados por otros dispositivos o por otros cilindros o esferas, ¿no? Esa es la idea. No sirven estos para un banco de cilindros o para un conjunto de esferas. ¿No? Estas relaciones no sirven, solo sirve para un elemento. ¿No? Aquí tenemos para varios casos. Tenemos para hexágonos girados, tenemos para placas verticales, elipses, etcétera, etcétera. Ahí tenemos. Y tenemos flujos, ahora sí, tenemos flujos que cruzan banco de tubos. Entonces, ahora en el banco de tubos, de hecho ya conversamos una cosa en clase, bueno, allá presencialmente, hablamos de que en el banco de tubos la estela que se genera, digamos, el flujo viene de aquí, bueno, aquí está de abajo para arriba. Choca aquí y aquí ya se generan las estelas o los vórtices. Y esos vórtices ya chocan con el siguiente cilindro. Pero toda esa interacción hace que se vuelva más turbulento. ¿Ya? Entonces, la idea del banco de tubos es hacer turbulencia. Y la turbulencia sirve para mejorar la transferencia de calor. Entonces, de hecho, aquí se puede observar que el coeficiente de transferencia de calor o Nusselt, que es su respectiva dimensional, digamos así, está no solamente relacionada con la velocidad del flujo, ni con la propiedad de la viscosidad, ni con la temperatura, ni con las propiedades termofísicas, ¿no? También está o es dependiente de la configuración geométrica del flujo. Bastante dependiente. Entonces, de hecho, aquí en termo ya vimos algo, ¿no? Es un intercambiador de calor, ¿no? Tiene un flujo cruzado aquí, otro flujo que va por los tubos y otro flujo externo, ¿no? Entonces, eso de ahí se logra una transferencia de calor, ¿no? Entonces, hay un arreglo alineado y un arreglo escalonado, ¿no?
o intercalado, digamos así. En inglés se llama staggered. ¿Ya? Aquí, para este fenómeno, la longitud característica es el diámetro del externo del tubo. Y tenemos, dentro del arreglo tenemos el espacio que es transversal, el espacio que es longitudinal. Longitudinal quiere decir que el espacio transversal es este de aquí, que está perpendicular al flujo. Entonces, este de aquí es ST, 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 ST. Y el longitudinal es que va en la misma dirección del flujo. Entonces, SL, SL de aquí a acá, SL de aquí a acá. ¿Bien? Y diagonal, que es entre punto y punto de un tubo. De aquí, de este punto a este punto. ¿Ok? Ahí está, aquí está mejor explicado. SL, ST, diámetro, velocidad, temperatura. Este es AT, vendría a ser el área que queda libre, digamos así, entre tubos, perpendicular el área mínima libre entre tubos perpendicular al flujo. Y faltaría aquí el diámetro, ¿no? Aquí, este de aquí. Estas de aquí, estas dimensiones se utiliza cuando está alineado el banco de tubos. Y cuando está intercalado se utiliza AT, se utiliza ST, se utiliza AD, diámetro, SD, SL. Un poquito más complejo, digamos, es el intercalado. ¿No? Y aquí tenemos las fórmulas para sacar cada uno de sus. ¿No? A es área, ¿no? Entonces aquí es el área, aquí vendría a ser esta distancia por la perpendicular a la pantalla. Esa es área. Esta sería, esta distancia, AT vendría a ser esta distancia por la profundidad que tengan la longitud de los tubos. ¿Ya? Esta área diagonal es esta distancia entre estos dos puntos por la profundidad o la longitud que tengan los tubos. ¿No? Esto es distancia, SD es distancia, SL es distancia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las formulitas. ¿Ya? Entonces, el número de reloj se basa en la velocidad donde tenga la velocidad tenga mayor magnitud. ¿Dónde va a tener mayor magnitud la velocidad? Donde exista áreas más pequeñas, porque existe una contracción. Entonces, por ejemplo, la velocidad aquí es menor que la velocidad aquí, porque el flujo aquí se contrae por conservación de masa, que lo que va a hacer, va a desplazarse más rápido por aquí las partículas. Por conservación de masa, aquí se va a desplazar menos rápido las partículas. ¿Sí? Entonces, la velocidad mayor vendría a ser aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, trabajamos con la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima cuando tenemos un banco de tubos en línea es esta de aquí, ¿no? Que vendría a ser ST, a ver, sería ST, esta área de aquí sería ST menos esta distancia de aquí, este radio de aquí y este radio de acá, ¿no? Entonces aquí tenemos. Aquí se trabaja por conservación de masa, sería velocidad por ST, por este de aquí. Es igual a esta velocidad que pasa por aquí. Velocidad por esta área de aquí es igual a velocidad por esta área de aquí. Entonces sería V por ST es igual a la velocidad que pasa por aquí, por esta área de aquí. ¿Esta área de aquí qué sería? Esta área de aquí sería, bueno, sería ST menos 2 radios, que sería un diámetro, menos D, multiplicado por la profundidad. Entonces ahí despeja la velocidad de aquí y les queda esto de acá. Conservación ni de masa, conservación de flujo volumétrico. ¿Sí? Y la velocidad máxima cuando tenemos un banco intercalado es esa de aquí. Entonces aquí sacamos el SD. ST dividido para 2 SD menos del SD es el diagonal, ¿no? Lo que está sacando es esta velocidad de aquí, ¿no? Es la velocidad más. Ya. Este de aquí es cuando SD es menor que ST más D sobre 2, ¿no? Eso sí hay que tomar en cuenta. Entonces aquí tenemos números de Nusselt igual que son empíricos. ¿Ya?
Entonces, número de Nusselt, tenemos una constante, el Reynolds, Prandtl, elevado a una constante por el Prandtl dividido por el Prandtl en la superficie a la 0.25. Tenemos la temperatura media, que es la temperatura de ingreso, más la temperatura de salida, dividido para 2. ¿Ya? Y aquí el Nusselt para menor que 16, estas relaciones son para menor de 16 filas. ¿Ya? Entonces, sí tenemos, si es para mayor, ya va con un factor, ¿no? Entonces tenemos que ver un factor de geometría aquí. ¿Dónde está el factor? O está en el libro. Aquí está. ¿Ya? Entonces, si digamos aquí, NL es el número de filas, ¿no? Entonces tenemos. Para una fila tenemos el factor de corrección. Para 2 filas, el factor de corrección. Y para 3 filas, el factor de corrección. Eso es. Entonces, utilizamos este Nusselt. Entonces, dependiendo del número de filas, corregimos ¿con cuál? Con esta tablita de acá abajo. Entonces, si tenemos 4 filas, entonces calculamos el Nusselt con la formulita arriba y multiplicamos por este factor si tenemos el banco de tubos en línea. O por 0.89 si tenemos el banco de tubos intercalado. ¿Ya? Escalonado o intercalado. ¿Sí? Ya, esa es la temperatura media logarítmica. Ya, esta de aquí lo que hace es evaluar la temperatura, digamos, a lo largo del tubo. Entonces tenemos temperatura de superficie menos temperatura de salida. Menos temperatura de superficie menos temperaturas de ingreso. Dividido para este logaritmo acá. Déjenme ver cómo le resuelve rapidito. Siete. Veamos este ejemplo de aquí. Dice una tubería de vapor de diámetro de 10 centímetros, cuya temperatura externa está a 110 grados centígrados. Entonces ya me está dando la temperatura TS. ¿Ya? Pasa a través de una área abierta que no está protegida contra el viento. Entonces por aquí pasa un viento. ¿Ya? Esto es para demostrar que cuando no se aísla térmicamente una tubería de vapor, se pierde bastante calor. Ese es el objetivo final también de este ejercicio, aparte de aprender a calcular los Nusselt y cuánto calor, bueno, cuánto calor sale. Determine la pérdida de calor, la tasa de pérdida de calor desde la tubería por unidad de longitud, cuando el aire está a una atmósfera de presión y 10 grados centígrados y el viento está soplando, cruzando la tubería a una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que sacar la temperatura de película, que es 10 más 110 dividido por 2, que es 60 grados. Y a 60 grados vamos a la tabla 15 y con la tabla 15 sacamos K, Prandtl y la viscosidad cinemática. Calculamos el Reynolds para saber en dónde estamos. Entonces, aquí se calcula el Reynolds y nos da que es 4.219 por 10 a la 4. Entonces, con las aquí tenemos de una vez, vamos aplicando lo que vamos entendiendo. Entonces, ocupamos esta ecuación de aquí. Obviamente, Reynolds por Prandtl tiene que dar mayor que 0.2, pero comprobemos. Entonces sería
Reynolds es 4.219 por 10 a las 4, por Planck era más que sobra. Entonces utilizo esa ecuación y saco el NUSE, que es al 24. Con el NUSE saco el H, que es 34.8. Me dice que trabajemos por longitud de tubería, entonces saco el área superficial de tubería, que vendría a ser 2 pi-r por longitud o pi-d por longitud, y saco el área por longitud de tubería. Y con eso saco la tasa de transferencia de calor, la típica, ¿no? Con la ley de enfriamiento de Newton. Y me sale 1093 vatios. 1093 vatios, ¿ya? 1093 vatios por metro. Ya digamos que son, que sea expuesto al ambiente, que no sé, unos 20 metros. Son alrededor de 20 kilovatios. 20 kilovatios. Es como está prendido. ¿Cuántos focos? ¿Cuántos focos tiene un foco? Un foco ahorrador, veamos cuánto tiene un foco ahorrador. ChatGPT. ¿Cuántos watts tiene un foco ahorrador? $25 vatios. Ya, pongámosle 50 vatios. Ya. Son 20,000 vatios para 50. Como está prendiendo siempre 400 focos. Como unas 2 cuadras de casas prendidas. Entonces, es importante, digamos, dimensionar la magnitud de las pérdidas por calor. ¿Ya? Entonces, esas prácticas de eficiencia energética que tiene que ver con aislar tuberías, no sé, y varias que existen para poder no desaprovechar la energía. ¿Okay? Aquí está sobre una esfera. Ya. Recordemos en esfera. ¿Qué pasaba en esfera? En esfera calculábamos todas las propiedades a la temperatura T infinito, a excepción del mu S que se calcula a la temperatura superficial. Recordemos aquí, tenemos aquí, ya. Todas las propiedades se evalúan a TF y solo este mu S se calcula a TS. ¿Ok? Entonces igual, aquí tenemos aire que va a una esfera y la esfera está, bueno, me da el ρ de la esfera, es de acero, que es más o menos el ρ de 8,000 kilogramos metro cúbico, me da el CP. Dice que esta esfera se extrae desde un horno que está a 300 grados, entonces está a 300 grados en ese instante, tiene un diámetro de 25 centímetros. Dice, esta esfera luego se somete a un flujo de aire de una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, una velocidad de 3 metros por segundo. Dice, la temperatura de la superficie de la esfera eventualmente cae a 200 grados centígrados. Determine el coeficiente de transferencia de calor promedio por convección promedio durante el proceso de enfriamiento y estime cómo o cuánto tiempo tomará. ¿Ya? Entonces aquí lo que dice que sale a 300 desde el horno y va a bajar hasta 200, dice que estime la transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor promedio. Entonces vamos a trabajar con una temperatura superficial promedio que va a ser 300 más 200 dividido por 2, que va a ser 500 más dividido por 2, serían 250 grados. Entonces sería la temperatura de superficie promedio, digamos así, ¿ya? Y bueno, todas las propiedades las sacamos a 25 grados, ¿no? ¿Ya? Todas las propiedades, solo la propiedad mu s se saca a mu s se saca a 250, lo demás se saca a 25 grados, ¿no? Entonces sacamos el número de Reynolds, que vendría a ser la velocidad, que es 3 metros por segundo, por 0.25, que es el diámetro y longitud característica de la esfera,
y dividido por la viscosidad cinemática a 25 grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Entonces eso de ahí me sale 4.8 por eso la cuarta, multiplico por número de Planck, igual tenemos un número de Planck que multiplicado por número de Reynolds es mayor que 0.2. Entonces, puedo hallar la relación para la esfera, que es esta de aquí. Y eso me da 135 de número de Nusselt. Y con eso saco el H. Después me pide hallar cuánto calor promedio saca. Entonces, como saqué un H a un valor promedio y la temperatura superficial también saco promedio, entonces puedo sacar el cuánto de calor que estoy extrayendo de la esfera, ¿no? Aquí lo que simplemente hace evaluar la temperatura TS a un promedio, nada más. No, no hay otra cosa más. Aquí lo que saca, ¿qué más es? Cuánto calor saca de la esfera y qué tiempo se demora en pasar de enfriarse de 300 a 200. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuánto calor saco? De 300 a 200. Me dan el CP de la esfera. Me dan la masa de la esfera porque me dan la densidad. Pues, me dan la densidad, me dan el volumen, me dan el diámetro, no. Me dan el diámetro, me está dando el volumen. Me dan la densidad, me está dando la masa. Me dan el CP de la esfera. Me dan el delta T. Entonces, ¿con eso saco qué? Eso es la variación de energía interna de la esfera. Entonces, la variación de energía interna de la esfera es igual a la energía que le está sacando el aire más frío, ¿no? Entonces, con eso tendría la energía que salió. Ya, eso, tengo el calor promedio, la tasa de calor promedio, dividido por la energía, me queda el tiempo, ¿no? Porque recordemos que tasa de transferencia de calor es igual a transferencia de calor dividido por el tiempo. Entonces aquí saco que más o menos en 1 hora y 26 minutos se enfría de 300 a 200 grados. O bueno, se cambia de temperatura de 300 a 200 grados. ¿Ya? Ahí están los ejercicios. Ya, algo iba a ver de aquí. Ah, ya. Ya. Estas relaciones de aquí, las 7 y 42 para el banco de tubos. Ya, las 7:42 se ocupa así cuando es mayor o igual que 16 filas. Si tenemos menores a esas, trabajamos, le pasamos un factor de corrección. ¿Ya? Eso tiene que ver porque todavía no, el flujo puede estar entre laminar y turbulento cuando tenemos menos filas. O puede haber zonas que están entre laminar y turbulento. Entonces, ya cuando tiene mayor de 16, ya se vuelve más turbulento porque hay más interferencia y se generan vórtices que se van chocando con otros vórtices y se vuelve algo caótico o más caótico. ¿Ya? Ya, entonces, eh, bueno, la tasa, la diferencia de temperatura logarítmica, bueno, ese se da mejor en capítulo 8. Simplemente tomémoslo en cuenta así. T es la temperatura superficial, T es la temperatura de salida, TI la temperatura de ingreso. ¿Ya? Es como este es, ese delta T logarítmico, delta T de diferencia de temperatura logarítmica es como tener una evaluación de la temperatura, como tener una evaluación de temperatura a lo largo del tubo. ¿Ya? Porque, a ver, el tubo, aquí dibujo, el tubo no va a tener una temperatura constante. Entonces, por eso saquen, tenemos aquí paint. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí tengo el tubo. ¿Ya? Pero aquí entra con un T, bueno, esta letra está muy pequeña. Entonces, aquí entra con un TI, ¿ya? Y aquí sale TE de éxito. ¿Ya? Obviamente aquí, este TS en la vida real no es
constante que digamos, porque aquí entra el fluido con una temperatura y sale con otra, y aquí viene, digamos, un fluido que viene a temperatura constante por aquí, externamente, ¿ya? Viene a una temperatura, no sé, T infinito 1 de este lado, y sale de este lado a una temperatura T infinito 2. Pero aún así, de este lado tampoco nos sale una temperatura uniforme, pero bueno, se le puede tomar uniforme. ¿Ya? Entonces, la temperatura aquí que desarrolla no es constante. Entonces, trabajo con un delta T logarítmico, que ese más o menos me considera las variaciones que tendría a lo largo la tubería o el cilindro a lo largo del recorrido. ¿Ya? Esa es la idea de la temperatura, la diferencia de temperaturas media logarítmica. ¿Ya? Esto de aquí ya lo vamos a desarrollar en el capítulo 8, no se preocupe. Ya. Lo único que la temperatura de salida es igual a la temperatura superficial menos la temperatura superficial menos TI exponente a la elevado esto de aquí. ¿Ya? A es el área superficial de la tubería, H es el coeficiente de transferencia de calor, M punto es el flujo másico y el CP es el, el me olvidé, CP es me olvidé, calor específico. La memoria me está fallando. Bien, entonces, esa es la idea de la temperatura media logarítmica. Evaluar más o menos la temperatura. Tener algo más real. Porque este de aquí es más real, este de aquí, digamos. O esta temperatura es algo más que se aproxima a cómo varía, digamos, la temperatura a lo largo del tubo. Aquí tenemos la caída de presión, que ustedes ya saben, ¿no? Por la ecuación de la energía para tuberías se puede aplicar también para flujos externos. ¿Sí? Tenemos, ¿se acuerdan? Era P sobre rho G más P sobre rho G más velocidad cuadrada sobre 2G más Z más H de bomba es igual a P2 sobre rho G. Y después aparecían unas pérdidas mayores y menores. ¿sí? Este se aproxima a la pérdida mayor, porque la pérdida mayor era F por longitud sobre diámetro por velocidad al cuadrado sobre 2. ¿sí? Tiene más o menos esta misma tendencia, ¿no? ¿Dónde está? Aquí ya no me da la caída de presión. Y aquí me está dando el resumen. ¿Ya? Entonces, tengo la caída de presión y esta caída de presión dentro miren aquí. Entonces, dependiendo del arreglo. Miren. Entonces, dependiendo del arreglo, tengo un arreglo de un banco de tubos en línea. Entonces, tengo el número de reinos. Saquen el número de reinos máximo. Ya sabemos cómo sacamos el número de reinos del número de reinos máximo con la velocidad máxima, ¿no? Cuando tenemos las menores áreas transversales de flujo. Y con esto nos vamos y sacamos la relación PL, que es SL sobre D. De diámetro, SL es la distancia entre centro a centro a lo largo del flujo de la tubería que está en la misma dirección del flujo, y ST es transversal. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, entonces, por ejemplo, saco, a ver, sería PL. A ver cómo está aquí. Ya. Este de aquí es cuando PT, todas estas curvitas de aquí es cuando PT es igual a PL. Entonces sacamos, digamos que PT es igual a, no sé, a 1,5. Y 2 por 10 a la 3. Vengo por acá, 1,5 y saco el factor de fricción. Factor de fricción. ¿Ya? Pero eso es cuando tenemos banco de tubos que tiene el mismo, que está configurado, o sea, la distancia SL y ST es la misma. Pero como no podemos tener, a veces no vamos a tener siempre esas mismas distancias, puede que varíe SL y ST, entonces corregimos con este de aquí. Entonces sacamos el F, pero corregimos con este de acá. Ya, entonces digamos aquí, si PT vale 2 y PL vale 1, corregimos aquí, sacamos esta relación de aquí. Cuando no tenemos cuadrado el arreglo en línea, nos venimos acá, vemos el Reynolds y le sacamos acá como X. Entonces lo ponemos acá. ¿Ya?
Entonces tenemos el factor, tenemos X y tenemos número de filas y sacamos el delta P en un banco de tubos. ¿Y cómo sacamos el doble punto de bomba? Caudal por delta P, ¿no? No pueden aplicar la ecuación de la energía como ustedes deseen ahí. Aquí tenemos para un arreglo no lineal, o escalonado. Entonces aquí, igual, cuando forman un triángulo equilátero, o sea, los SD y SL, SD, ST son iguales, entonces aquí trabajamos con estas curvas de aquí. Sacamos el factor de fricción y si no tenemos el triángulo equilátero o arreglo del triángulo equilátero, corregimos con este factor de acá dependiendo de PT y PL. ¿No? Y sacamos. Entonces aquí tenemos, miren. Aquí nos da la temperatura superficial de las tuberías. Es aproximado, que no es real, pero bueno. A ver, puede ser, ¿no? Puede ser que sea una resistencia que mantenga una temperatura constante. Sí, puede ser. Entonces, temperatura superficial de las tuberías, 120, o de estos cilindros. Pasa aire a 20 grados y una velocidad de 4.5 metros por segundo. Entonces, aquí me pide. Bueno, dice, en una industria, aire es precalentado antes de entrar al horno. Pues utilicen este banco de resistencias, podría ser. Antes de entrar al horno, dice, o no resistencias, dice, se caliente antes de entrar al horno por agua geotérmica. Entonces, esto de aquí viene de esa energía geotérmica que viene de la tierra de abajo, ¿no? Por efectos volcánicos, entonces se calienta la tierra y se aprovecha esa temperatura alta. Eso es, en Islandia son los capos, porque allá la geotérmica hay un montón de volcanes y son los más preparados y desarrollados en aquello. Entonces, estas tuberías están a 120 grados que fluyen a través de los tubos. Entonces, agua geotérmica a 120 grados que fluye a través de los tubos, de un banco colocado en el ducto. Entonces, aquí lo que hacen es cruzar, ¿no? Es un intercambiador de calor. Entonces, aire entra a 20 grados y una atmósfera con una velocidad media de 4.5 y fluye a través de los tubos en forma transversal o normal. El diámetro externo de los tubos es de 1.5 centímetros, estos tubos geotérmicos, y los tubos están arreglados de forma en línea, ¿no? Con un espacio longitudinal y transversal de 5 centímetros. Aquí SL es igual a ST. Entonces, son arreglos cuadrangulares. Existe 6 filas en la dirección del flujo, con 10 tubos en cada fila. Entonces, existe 6 filas en la dirección del flujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 10 filas, con 10 tubos en cada fila. 1, 2, 3, 4, sí, está bien. 10 tubos. Determine la tasa de transferencia de calor por unidad de longitud de los tubos y la caída de presión del banco de tubos. Entonces, ¿cuánto calor le transfiere el agua geotérmica al aire? Es lo primero, por unidad de longitud. ¿Y cuánto delta P? ¿Cuánto es la caída de presión? Entonces, aquí tenemos que sacar bueno, ¿cómo es? Las propiedades, ¿no? Entonces sacamos a la temperatura media, pero aquí estamos a temperatura 20 grados y estos 120 más 20. Déjenme ver una cosa, solo quiero ver un detallito de acá arriba.
Ya, quiero ver por qué le evaluó a 60. Ya, ya sé por qué es. Ya. Ellos están estimando, a ver, para este caso el aire entra a 20 y no se sabe cuánto sale. Ya. Entonces ellos dicen, vamos a asumir que el aire, la temperatura promedio del aire está a 60 grados, es decir, que están asumiendo que entra a 20 y sale a 100, entonces más o menos está un promedio de 60. ¿Ya? ¿Es una buena aproximación? Se podría decir que sí, porque las propiedades en rangos pequeños de temperaturas no varían tanto del aire. ¿Ya? Entonces, digamos que podría y por centésimas variar ya, digamos, pero en sí el resultado no les va a dar un error brutal. Entonces ellos asumen eso, ¿no? Entonces sacan el K del aire a esa temperatura 60 grados, sacan el CP, sacan el μ, sacan el ρ, el PRAN, y sacan el PRS, que es el plan de la superficie 120 grados, ¿ya? Porque tienen que aplicar esta formulita de aquí, ¿no? Para banco de tubos, el PRS, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, probablemente si nos dieran la temperatura de ingreso y de salida, teníamos que evaluar a esta, pero como no tenemos ni la temperatura de ingreso, entonces no tenemos la temperatura de salida, entonces tenemos que asumir más o menos una temperatura promedio, ¿ya? Y entonces sacamos la velocidad máxima con las relaciones que vimos anteriormente, sacamos el Reynolds a esa velocidad máxima, 5006. Entonces podemos tranquilamente utilizar eh, la tabla 7.2, ¿ya? La tabla 7.2 está de aquí, ¿ya? Y aquí tenemos algunos en línea para Reynolds de tanto a tanto, de 100 a 1000. Sería aquí, este casito de aquí, ¿sí? Reynolds 0.27, Reynolds a 0.63, vamos a ver. Sí, ese mismo, ¿sí? Y sacamos ese núcleo, ¿ya? Esto núcleo es cuando tenemos un banco de tubos mayor que 16. Si es menor, tenemos que corregir. Entonces, como aquí tenemos 6, las filas, los rows, las filas son las que van en la dirección del flujo. Entonces, tengo aquí, la dirección del flujo va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tengo que aplicar el factor de corrección. Entonces, aquí tengo que, con mandarle un F a esto que saqué acá arriba. Entonces, ¿cuál es ese F de aquí? Vengo acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entre este y este, aquí si quiere pueden interpolar. 0.93, 0.96 sería 0.945. Ahí está, 0.945. Multiplico por el nuce que saca acá arriba y saco ya el corregido. ¿Ya? Y bien, entonces con eso saco el H, es 92.2. ¿Ya? Entonces me pide sacar la tasa de transferencia de calor por unidad de metro, ¿no? Por unidad de metro de tubería, ¿no? Antes de eso, vamos a ver cuántos tubos tenemos. Tenemos 60 tubos, porque tenemos 6 filas y, bueno, y 10 columnas, por decirlo. ¿Sí? Entonces sacamos el área total de todo ese banco de tubos. Entonces sería el número de tubos por el área superficial de cada tubo. Entonces sería 60 por el área superficial de cada tubo y me sale este de aquí. Ya, ahora, ¿qué más saco? Voy a sacar el M punto. ¿Cómo sacan el M punto? Entonces el M punto sería bueno, y podría sacar, a ver, sería la densidad, que nos dan como dato, la velocidad, que es 4.5, el número de columnas sería, o de tubos transversales, que sería 10, ¿ya? ¿Y qué sería por el ST? ¿El ST cuál es? El ST, recuerden que es este de aquí, ¿no? Acá está más rápido. El ST es este de aquí. ¿Ya? Lo que está sacando es el M punto de acá, porque aquí antes de entrar tengo que
esta de aquí, más esto de aquí, más esto, estoy sumándolos, multiplicando el número de aquí por ST, nada más. Solo estoy haciendo eso, ¿sí? Entonces de aquí, estoy sacando el flujo másico antes de entrar a mi intercambio de calor. Entonces sería velocidad por el ρ, y aquí sería número de espacios o número de STs y por la longitud L, nada más. Veamos cuántos espacios hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Entonces aquí verán. Espérense un rato. Probablemente STs, ¿cuántos hay? Internamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 internamente. Pero aquí se le hace sobrar una mitad para acá y otra mitad para acá, entonces quedan 10. ¿Sí me entienden? Entonces sería. Porque el número de tubos son 10, pero el número de espacios CT internos son 9. Pero le hacemos, aquí le hacen un espacio, porque aquí no es que aquí, por aquí sí pasa. Aquí está la cubierta del intercambiador, ¿no? Digamos así, o del ducto. ¿Ya? Y no es que está pegado el tubo al ducto, siempre hay un espacio. Entonces, ese espacio de arriba más espacio de acá abajo es como tener otro ST. Por eso le ponen así, ¿ya? ¿Ya? Entonces sacamos el M punto y con eso sacamos con la temperatura media logarítmica, sacamos la temperatura de salida, que es 120, aquí reemplazamos, ¿no? Temperatura superficial, temperatura de entrada, sacamos y sale 29.11 grados, temperatura de salida. Entró a 20 y está saliendo a 20.11. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto calor se está desprendiendo? ¿Ya? ¿Cuánto calor se está desprendiendo? Entonces, para eso utilizamos la temperatura media logarítmica, la temperatura de diferencia, la temperatura, la variación de temperatura media logarítmica, ¿ya? Con esta expresión de aquí. Y reemplazamos, bueno, queda lo mismo, ¿no? Ya sacamos el T, porque este de aquí sale a partir de esta, ¿no? Y sale 2.94 por 10 a la 4. Entonces aquí todo se evalúa a 60 grados, ¿recuerdan? Pero según esto de aquí, 20 más 29, ¿cuánto es? 59, casi 20, 20 más 29, 49, más casi 50. Se tendría que evaluar que a 25 grados, ¿no? Pero si ustedes ven las propiedades a 25 grados y a 60 grados, varía muy poco. Entonces esta de aquí es como que más o menos funciona, ¿no? Entonces aquí, después aquí que saca el delta P. Entonces tenemos número de filas, el factor de fricción, como, bueno, voy acá, a la curvita esta de acá, me voy a la curvita, saco el, no saco saco el Reynolds, no está, no está aquí, no está aquí en este resumen, saco el Reynolds, acá arriba está, aquí, para sacar el factor de fricción, ¿no? Entonces aquí alineado, tiene la misma distancia, ¿no? Número de, entonces aquí saco el Reynolds, aquí sería con el PL que le saquen, veo aquí, saco el factor de fricción. Y como es un arreglo cuadrático, no, el factor es 1, ¿no? El factor es 1, ¿no? De hecho, miren, cuando este de aquí es igual a este de aquí y va 1, ¿sí? Es cuando tenemos cuadrático, en 1, porque PT es igual al PL, entonces cuadrático, pa, 1, ahí está. ¿Sí? Entonces me da el factor de fricción, aquí es 0.16, este X es 1 porque es cuadrático, la velocidad máxima al cuadrado y 21 pascales. ¿No? Vamos a ver. Ya, todo aquí, miren, dice, la temperatura de fluido media aritmética que vendría a ser TI más TE sobre 2, que más o menos sale a 24.6 grados, la cual no está cerca de la temperatura asumida de 60 grados centígrados del aire para poder sacar las propiedades. Dice, no está cerca. Repitiendo los cálculos, para 25 grados me da 2.57.
por 10 a la cuarta vatios, en vez de 2.49. ¿Ya? Y 23.5 pascales para la presión de salida. Entonces, aquí tenemos que iterar. Entonces, coger esos 25 y nuevamente meter y ver cuánto es la temperatura de salida, evaluar a la temperatura media y así hasta sacar. Pero bueno, el error creo que es del 1 o 2%, bueno, 5% es como que aceptable, ¿no? Y se terminó el capítulo. ¿Para cuándo estaba para mañana estaban las exposiciones? Sí. Sí está claro los que van a exponer, porque ustedes tienen que indicarles los ejercicios a los compañeros. ¿Aló? ¿No? ¿Está claro? Inge, yo tengo una Sí, pregunta. sí está claro. A ver, ¿qué pregunta? ¿Con quién hablo? A ver. Con Aarón. Señor Iñaki, cuénteme. Del número de Nusselt para cilindros, ¿cuándo es conveniente utilizar esa fórmula larga y cuándo se utiliza? Porque hay una tabla en el libro. ¿Para banco de tubos o para un cilindro Bueno, solo? para solo un cilindro, Inge. Pues veamos acá, vamos acá. Vamos al libro. Espérate un ratico. Entonces, libro, vamos acá. Ya. Ya. Bueno, estas de aquí son para un tubo en singular, ¿no? Es para un solo tubo, ¿no? Ya. Tu pregunta era cuál es la más viable? ¿Cuál? Ajá, ¿cuándo se utiliza, por ejemplo, esa fórmula larga y la otra? Ya verás. Generalmente, a ver, Porque, por ejemplo, en la tabla, en la que está con tablita nos da hasta un cierto rango, hasta 400.000. Pero, por ejemplo, tengo número de Reynolds, me salió en un ejercicio de 38.000. Y, o sea, podía utilizar esa fórmula también. ya, pero ¿qué? Ya está fuera del rango ya. Porque No, no, este no de está fuera aquí, del rango, pero, o sea, es que me estaba guiando de cómo ir haciendo y vi que podía utilizar eso o esa tabla de ahí sí, también. puedes utilizar. Puedes utilizar. De hecho, esta de aquí Es más fácil esa, la es verdad. más fácil, sí, pero lo que sí te puedo decir, bueno, este de aquí son de 2016. Generalmente van rectificando. Pero este de aquí, este es una fórmula media famosita que ya van tiempos usando. Sí, porque Pero sí que esa fórmula larga es aplicada cuando, o sea, que ahí interviene ya laminar, transición y turbulento. está metido Sí. todo. Eso también quería preguntarle si solo es, o sea, si era eso. Porque en el caso cuando es paredes, creo que es diferente, ¿verdad? Para paredes es diferente, sí. Para Ajá. placas, sí. Para placas es diferente. Ah, ya. No, eso no me era. Pero mira, esta relación, esta de aquí, Ajá. es para esto de aquí. Si obedece esto de aquí, es que prácticamente es medio universal este de aquí. Ajá, es que sí, porque decía que, por ejemplo, el cambio de laminar a turbulento aquí es muy rápido. Entonces, no, hay igual, o Entonces, sea, sí, va a ser tiene un tu. amplio espectro este de aquí. Ajá. Ah, Y ya. esta para la esfera, para Reynolds, de un buen amplio de Reynolds y para plan. No, sí, también está bien este de aquí. Ya. Ya dije eso nomás era. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más alguna preguntita? Bueno, entonces mañana, ¿a qué hora quedamos mañana? ¿A qué hora puede, mejor dicho, que todos puedan para que no les afecte sus actividades? Pues habíamos dicho a las 6. A las 6 ya, pues a las 6. No hay problema. Bien, entonces si no hay más preguntas, muchachos, espero que... Sí, a ver, sí, dígame.
De una vez que ahorita esta compu sí va la otra, sí, una desgracia. A ver, aquí, esta, creo que se repite, no sé, creo que tiene más información. Déjame ver esta de aquí. No es la misma igual. Así de la. Es como un resumen del mismo libro, ¿no? Es del mismo libro. Entonces, de una vez, Martín. Eso, ahí fue. Ah, ¿ya le llegó? Listo, jóvenes. A ver, déjame ver si tengo del 4, para ver si tengo del recuerdo. A ver, capítulo 4, 3, 2, 1. Ahí están todos. De una vez les envío todo. Cuando sean profesores. Alguno ha de ser profesor. O alguno necesitará para que se acuerde. Ahí está. Muchachos, entonces mañana nos vemos. Por favor, traten de hacerle entender los ejercicios que van resolviendo para que los compañeros entiendan y bueno, yo también poder ahí intervenir en caso de que haya alguna duda. Bueno, nos vemos el día de mañana. Que pasen bien, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Chao.